experiencia histórica permite observar que llevar a cabo una política de endeudamiento irracional, desordenada y fuera de todo control, como la que se ha venido implementando en los últimos 6 años en el Distrito Federal, está llevando a la ciudad a condiciones y repercusiones en el corto, mediano y largo plazo inimaginables. Indudablemente la figura del jefe de gobierno es algo que no permite dormir tranquilamente a muchos de los actores políticos principales de este país. El regreso a la demagogia, al populismo, al dispendio en el presupuesto, al endeudamiento del país, al gasto por el gasto mismo, igual de problemático resulta para los pobres, para los más pobres. El candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, aseguró aquí que las políticas públicas que plantea López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, llevarían al país a la quiebra. Porque yo afirmo que las políticas que él está proponiendo van a llevar a México al despeñadero. A ustedes les preocupa no el país, no les preocupa el pueblo, ni la deuda. Les preocupa que les gane Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que les preocupa. Es muy fácil prometer y ponerse a construir y a gastar dinero que no se tiene y después lo pagan los pobres. Yo me río, a veces me da flojera, porque cuando me hacen entrevistas, a ver, usted es populista, a ver, usted es intolerante, a usted no le gusta la transparencia, ya les empiezo a contestar, te digo, te faltan 7 todavía, ¿sí? Yo vivo de manera austera, yo no ambiciono el dinero más allá de lo que necesito para vivir, para mantener a mi familia. Se ha hecho famoso el sur con el que va de hace varios años. ¿Qué año es, por cierto? Pues es desde que entramos al gobierno, finales del 2000, es modelo 2000. Desde que entramos al gobierno, no compramos vehículos nuevos para funcionarios. Estamos aplicando una política de austeridad republicana. Nos bajamos los sueldos. No hay viajes al extranjero, no hay viáticos, no hay remodelación de oficinas. Nos hemos ahorrado como 12,000 millones de pesos en este plan de austeridad. Cualquiera que siga lo que ha sido la administración de Andrés, que vea cómo se ha reorganizado la deuda del gobierno del Distrito Federal, que vea, digamos, cómo se redujo el personal, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que saber, si no está de mala fe, es que si algo le importa a Andrés es cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe para qué usarlo. Y sabe que no se puede usar dinero que no se tiene, solo se puede usar el dinero que se tiene. Y entonces, en ese sentido, en términos de gastar lo que no se tiene, Andrés es cuidadosísimo. Yo me propuse bajar el crecimiento de la deuda a 4%. Y lo logré. Incluso bajó más de ese porcentaje. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El endeudamiento de la ciudad no es algo que determina de manera propia el gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión, la audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%.
bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5% y en el último año 3.5%. Te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde nos dijo, bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije, bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día muy temprano fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además había sido después de su entrevista matutina, y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad, y él respondió con un chascarrillo y dijo, no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez, y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0, y nos habían aprobado 500. Entonces cuando llegué yo entré cabizbajo y todo eso, y él me dijo, bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba, así es que se puede sentir tranquilo, ¿no? Por eso, cuando en la Cámara de Diputados, en forma irracional, nos quitan nuestro techo de endeudamiento, la ciudad sigue prosperando y los programas sociales y de obras siguen prosperando también. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos. Y ahora que se piden 2.500 millones, ustedes no quieren porque eso le va a dar más realce al gobierno del Distrito Federal. Están muy equivocados. Con dinero y sin dinero, el jefe de gobierno del Distrito Federal va arriba. La pregunta entonces era si no íbamos a obtener recursos de deuda, y no los íbamos a hacer por diseño, porque nosotros mismos habíamos decidido no pedir lo que se venía pidiendo con anterioridad. Entonces, ¿de dónde obteníamos recursos? Entonces había la duda, y no solamente era yo, éramos muchos del equipo de Andrés Manuel que estábamos de acuerdo en que había que ser austeros, pero al mismo tiempo dudábamos que eso alcanzara para los programas de desarrollo social que no estaban contemplados en el presupuesto, y para las obras públicas que tampoco estaban contempladas. La estrategia estuvo basada en dos partes. Una, los recursos iban a provenir de cobrar mejor sin aumentar los impuestos, es decir, usando las facultades que el gobierno tenía. Y la segunda, que fue muy importante, fue hacer una política de austeridad muy precisa que disminuyera los gastos superfluos. Hay que tomar en cuenta que los recursos de los que dispone el gobierno del Distrito Federal son exiguos si tomamos en cuenta que más del 80% se iba a sueldos, se iba a gastos de personal. Andrés hace un esfuerzo inmenso
por reducir el costo de operación del gobierno, y lo que calculamos es que ha bajado hasta 65% del presupuesto total.